Acevedo y esto es Bonita Radio. Esto es lo último. Hacía rato que no hacíamos un Esto es lo último. Y hemos querido hacerlo por lo que está pasando hace unas 3 o 4 horas. Que fueron intervenidos por activistas del grupo de conciencia social Bandera Roja. Ricardo Gerandi y Miguel Romero, y quien últimamente hemos reconocido y hemos identificado como Raúl Márquez, el director de finanzas del Partido Nuevo Progresista. Obviamente estaban allí haciendo alguna transacción político-partidista, una reunión relacionada con el, obviamente, precandidato a la alcaldía o candidato, porque entiendo que no va a haber primarias allí, a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista. Por ahí está todo el mundo: Salvador Méndez, Sandra García, la diáspora, Maritza Crespo. No me podía callar por 2 cosas. Porque la insistencia de las personas que comentan lo que está pasando en Puerto Rico desde anoche o desde ayer, porque hubo unos grafitis en las áreas de cemento de los edificios del Viejo San Juan, donde se dio la protesta masiva, pidiendo o solicitando la renuncia de Wanda Vázquez Garcet. Y por otro lado, se une el hecho de que Bandera Roja supo que estaba allí en Late que Late, de hecho, que queda a 2 minutos de Bonita Radio, un negocio que precisamente ha sido un negocio levantado por 2 jóvenes comerciantes y empresarios puertorriqueños que están insistiendo en quedarse en Puerto Rico y hacer un negocio con lo que eso conlleva, sobre todo por los permisos del gobierno y todo lo que ha pasado con la energía eléctrica después del huracán María. Estos jóvenes llegan allí, obviamente, tienen información de que estas personas estaban allí reunidos y salen de sus respectivas áreas. Entiendo que identifiqué como 3 mujeres en el video, con cacerolas, y 2 hombres, uno de ellos grabando y un hombre que estaba bien agitado, increpándole a Miguel Romero, incluso dio un puño en la mesa donde estaban reunidos Miguel Romero, Ricardo Gerandi y Raúl Márquez. Todos estaban con caras de teléfono ocupado. El primer planteamiento que voy a hacer es: ¿cómo es posible que ellos piensen que se van a reunir en un sitio público de mucha gente? Porque a ese negocio va mucha gente por la mañana y no va a pasar nada. Miguel Romero piensa que él es un candidato que tiene todo el derecho a ser candidato. Ese no es el problema. El problema es que él piensa que puede venir a San Juan y la gente lo va a dejar tranquilamente consumir su desayuno, porque él decidió que va a seguir haciendo campaña política, incluido reuniéndose con personajes tan antipáticos como Ricardo Gerandi, en un negocio en Atorrey. La reacción que tenga la gente, usted puede estar de acuerdo o no, pero es legítima. Y yo le voy a hacer una pregunta. Yo he oído a la gente decir que es violencia contra violencia. La segunda violencia, ¿por qué usted dice que es violencia? Porque le están haciendo preguntas difíciles a Ricardo Gerandi y le están diciendo, no lo están dejando tomarse el café. ¿Por qué usted está diciendo que es violencia? Porque lo están increpando con su responsabilidad al firmar un contrato como director de comercio y exportación para unos almacenes que al día de hoy se sabía por unas comunicaciones que habían emitido al pueblo, pero nadie los había puesto a operacionalizarse los suministros. O sea, nadie los había puesto en la cadena de necesidad que tiene la gente después del terremoto. ¿Por qué usted dice que es violencia? Porque se le cuestionó si él podía dormir con los 5.645 personas muertas que hubo durante el huracán María y que ellos se burlaron de los muertos en el Telegram chat. Entonces yo creo que nosotros tenemos que cualificar, y esta es mi reflexión y mi análisis para que entremos en esa reflexión necesaria de si el pueblo
va a salvar al pueblo o el pueblo se va a matar a sí mismo. Definitivamente hay mucha gente en Puerto Rico que han vivido toda la vida en la zona cómoda y que de alguna manera, porque no se han expuesto al conocimiento, porque no se han expuesto a la educación, no entienden cómo se dan los cambios sociales. La experiencia histórica no es necesariamente de Puerto Rico. Puerto Rico ha tenido un movimiento social a partir de abril, mayo del año pasado que no ha provocado una sola muerte. La gente se tiró a la calle a pedir la renuncia del gobernador. Históricamente, los movimientos sociales, los derechos humanos, la petición de equidad con relación a la raza, específicamente con relación a los negros, los derechos laborales, han tenido una intervención no simpática en términos de cómo la gente se mueve. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted está en el piso, no hay manera de que no se levante violentamente, incluida con la palabra. Los puertorriqueños hasta hoy no ha habido una sola persona muerta. Independientemente que el gobierno de Ricardo Rosselló sabemos que infiltró personas desde mayo del 2017. Desde mayo del 2017. En los diferentes movimientos para provocar. Y Mariela Arcaya dice el sufragio femenino. Exacto. El sufragio femenino en el mundo. También tuvo un movimiento porque las mujeres ya no aguantaban más, que las tenían en el piso, escondidas en la cocina y no las dejaban votar y opinar en el ejercicio democrático del voto. Entonces yo me refiero a esto de que nos tenemos que exponer al conocimiento y sobre todo sensibilizarnos de lo que se trata cuando la gente está pillada, cuando la indignación no es solamente de la gente que está viviendo día a día el terremoto. Es incluido ese personaje que pulula por la ciudad de Atorrey, por San Juan, que se está viendo pillado en toda, que está llegando a su casa y no tiene manera de sentarse a la mesa sin la preocupación de si se va a ir la luz, de si se va a ir el agua, de si la va a poder pagar, porque a pesar de que se la llevan, se la cobran también al doble. Entonces, yo invitaría a esas personas que están diciendo no perdamos la cordura, no perdamos el pacifismo, la pasividad versus la violencia. Vamos a repasar la historia. El Imperio Británico pisó a la India lo más que pudo. Y antes que Gandhi saliera con su movimiento pacífico, hubo un montón de muertos en la revolución detrás. Igualmente pasó por hablar de procesos más cercanos a nuestros días, con las dictaduras latinoamericanas. Las dictaduras latinoamericanas, los dictadores no fueron al Estado de Derecho y al sistema judicial para que los manifestantes dejaran de manifestarse. Los mataron y los tiraban, dormidos y desnudos desde aviones al Mar del Plata. Eso ocurrió en los años 70 y 80. Hoy, en el Chile del 2020, la policía del Estado chileno reprime a los manifestantes con balas de goma a los ojos. Los están dejando ciegos, los están dejando tuertos. Ese es el Estado reprimiendo. Y en Puerto Rico, muchas veces le han tirado a la policía, muchas veces se infiltran los agentes dobles para tirar. Los hemos visto y los vimos en el verano del 2019. Y ahí poner el asunto de la violencia de cara a los manifestantes. Lo que pasó esta mañana en Late que Late es la expresión de un pueblo que ya está harto. Ya no puede más. ¿Y sabe qué? No le dieron una bofetada. No le tiraron con el café caliente. Le preguntaron y le cuestionaron frente a las cámaras de cualquier móvil si pueden dormir tranquilos.
Si Miguel Romero puede decirle tranquilamente a San Juan que él no fue el abogado de la Ley 7 que envió 33,000 personas a la calle. Si puede decirle tranquilamente a las mujeres de San Juan que con él van a estar seguras cuando él fue el abogado que trucó y tergiversó los hechos de demanda y el municipio de San Juan tuvo que pagar las demandas de hostigamiento sexual y agresión de parte del alcalde Héctor O'Neill. Que Ricardo Gerandi se pasea por Puerto Rico sin ningún problema y trata de entrar y consumir un desayuno y reunirse para tajurear la campaña política con el jefe de finanzas del PNP, Raúl Márquez, a pesar de que tuvo una participación activa en el Telegram chat y todavía no le pasa nada. Esa es la impunidad. La impunidad no es para el pueblo. O se olvidan que trataron de acusar a la gente que entró al almacén de suministros en Ponce. Se olvidan de eso. Nunca voy a olvidar cuando sacaron a Héctor O'Neill, la feminista, de Abracadabra en Santurce. ¿Por qué? Porque la agresión de Héctor O'Neill fue a todas las mujeres, independientemente que no participamos ni estuvimos cerca. Ni estuvimos cerca de esa agresión sexual que cometieron contra mujeres que trabajaban en el municipio. Dice Juan Carlos Quintero Herencia, y lo voy a citar: de acuerdo, hay que mirar a la cara la poderosa y transversal cultura antiintelectual contemporánea, pues para mirar a la historicidad de los cambios políticos supone leer, exponerse y reflexionar sobre materiales y procesos complejos. Exactamente. Y gracias Juan Carlos Quintero Herencia por ese comentario, porque precisamente cuando decidí hacer este live lo pensé desde ahí. Antes de que usted le diga a otro puertorriqueño, otro ciudadano y ciudadana que vive en este país, que es violento contra el Estado, siéntese a mirar los contextos históricos que hemos tenido antes del siglo XXI. Piense en la violencia que está ejerciendo ese Estado contra los puertorriqueños y ciudadanos de este país, desde que empezaron a robarse el dinero público, a pesar de que no habían buenos hospitales, de que los hijos suyos y las hijas suyas no pueden estudiar. Hay que mirar el privilegio que hemos tenido. No es lo mismo vivir en una urbanización cerrada, tratar de protegerse de una manera u otra, porque tenemos acceso al poder y eso no es un problema, porque tenemos acceso al dinero. A vivir en un espacio donde el gobierno todos los días te dice que estás ilegal y la casa se te cayó y ahora no te la quieren pagar. No es lo mismo. No es lo mismo tener que salir todos los días y llegar a tratar de cuadrar la chequera. Porque ¿sabe qué? Hay mucha gente en este país que no tiene chequera. Y yo creo que esas son las miradas que tenemos que hacer antes de ir a cuestionar, a ir a ser punible, a criticar y a llamar vándalos a aquellos que fueron hoy donde Ricardo Gerandi y a los otros que fueron ayer o antier e hicieron graffiti en los edificios del viejo San Juan. A mí no me gustan necesariamente los graffiti, pero yo entiendo por qué la gente hace graffiti. Y quizás yo les pregunto a esos que critican tanto que eso es vandalismo, ¿qué hicieron con los hijos cuando rayaron las paredes de la casa con crayola? ¿Los llevaron a la policía o al departamento de la familia? Porque eso es vandalismo, según ese principio. ¿Verdad que no? Que los enseñaron, no es posible, no lo puedes hacer así. Pero esa era la expresión. Y en el caso de los niños y las niñas no necesariamente tenían coraje. Esta gente tiene mucho coraje. Esta gente no aguanta más. Tiene uno que ser muy fuerte, me decía una colega esta mañana. Tiene uno que tener una fortaleza intelectual, pero sobre todo una fortaleza cerebral, de espíritu, para no quebrarse en este asunto. Así que la invitación es precisamente: no sea tan rápido escribiendo aquí.
No caiga en lo que caemos posiblemente los periodistas que escribimos tan rápido que nos equivocamos y que le hacemos un daño flaco al sentido de la comunicación y la información. Busque primero. Busque qué pasó con Gandhi. Busque qué pasó en África, en la India. Busque qué está pasando ahora mismo en Chile. En Puerto Rico no ha muerto una sola persona ni le han dado una bofetada a un político. Y mi abuela diría que esa Barrecampo se la tienen merecida. Y eso no lo hemos hecho. Los hemos sacado de los espacios donde nosotros también vamos a desayunar a pesar de que no sabemos si nos da para comprar el café. Y ellos, tranquilamente, decía Maritza, ahorita en un comentario, llegan a los sitios públicos a provocar. Porque la gente, y voy a insistir en esto, la gente ya no puede más. Ya no puede más, la presión es mucha, el desasosiego y la ignominia. No, en este caso no es un deshonor a una persona, es un deshonor al país, es una falta de respeto al país, es una violencia continua al país. Y me parece que era importante que lo dijéramos, era importante que nos miremos. Ahí está Paul Schitteri, saludos Paul. Este es mi planteamiento de qué propiedad privada estamos hablando. Yo estoy segura porque los conozco, que los comerciantes de la tequelate estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo los jóvenes. Los conozco y han sido muy solidarios con el pueblo, el área de Atorrey, en momentos bien difíciles. Porque aquí todo el mundo lo está sintiendo. Y cuando también vaya a cuestionarse, cuestiónese por qué usted tiene derechos para votar, por qué usted tiene derechos laborales, por qué usted tiene derechos, posiciones asalariadas. Ha estado muy cómoda con en el país y este revuelo social les ha hecho mucho daño. Pero sobre todo les ha sacado el miedo. Yo no los culpo. A mí también me da miedo. A mí me ha dado mucho miedo en muchas instancias. Pero usted sabe a lo que yo le tengo más miedo. A que nos quedemos inmóviles y nos pasen la aplanadora por encima. Si hay una gente que entiende que este es el momento de pedir renuncia, yo personalmente soy de las que no le voy a decir a nadie cómo llevar su lucha. Y del Rey Charlie y de los que se quitan, hablamos más tarde. Eso era todo. Se frizó un momento, pero realmente es porque entró una llamada y estoy en el celular. Éxito. Nos hablamos pronto. Sobre todo esta tarde a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia. ¿De qué vamos a hablar? Salió Glorimar Andújar a hablar de que no la dejaron salir con la cabeza en alto. Salió Carlos Acevedo a hablar con los colegas de Noticel, específicamente con Oscar Serrano. Y obviamente ya sabíamos que había salido Fernando Gil Enseñato. Pero el que también salió fue Pipo, Pedro Pierluisi. Así que esta tarde vamos a hablar un poquito de eso. Y espero que la reflexión sea para todos. Yo me llevo la mía y créame que para hacer este live lo pensé, pero dije que creo que tenía la responsabilidad, sobre todo desde el periodismo, de hablar de cuál es mi análisis con relación a lo que pasó y a lo que sigue pasando porque el gobierno sigue insistiendo en agredir al pueblo. Éxito, nos vemos a las 5 de la tarde en Bonita Radio, en Qué Palo es Noticia.